Hola, buenas noches. Nos encontramos realizando la actividad 1 correspondiente a la sesión 1 de la asignatura Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje correspondiente a la maestría en docencia para la educación media superior y superior. Se trata de hacer una entrevista a un docente para conocer sus estrategias de enseñanza. El docente al que vamos a entrevistar es el doctor Luis Alberto Durán Leiva. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene una especialidad en cirugía general por la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Muchas gracias, profesor, por prestarse a esta actividad. Y, por favor, ¿podría usted indicarnos cuál es la actividad laboral que lleva a cabo? Buenas noches. Actualmente mi actividad laboral me desempeño como coordinador clínico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 8, durante el turno de la jornada acumulada. Mi función actualmente es de una gestión directiva en donde veo los procesos que se llevan a cabo y el desarrollo de todas las actividades médicas y administrativas de mi hospital, que es un hospital de segundo nivel. Mi actividad docente empieza hace aproximadamente 7 años. Actualmente soy docente de la cátedra de cirugía 2 en el quinto semestre del grupo 6 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y desde hace 5 años me desempeño como docente de la cátedra de desviaciones del adulto y adulto mayor 1 y 2 en el tercero y cuarto semestre de la Universidad La Salle Pachuca. Muy bien. ¿Nos podría indicar cómo fue que llegó al mundo de la docencia? ¿Cómo fue ese proceso? Pues en realidad creo yo que siempre, especialmente en nuestra carrera de medicina, siempre se nos inculca la formación docente y evidentemente el retribuir a nuestros maestros y a nuestra enseñanza, retribuirlo precisamente a las personas que se van formando igual que nosotros. Hay un viejo dicho en donde dice que hagamos uno, veamos uno y enseñamos uno. Eso implica que una vez que nos hemos formado en cualquier ciencia, en cualquier rama de la ciencia, implique el aplicarlo y posteriormente enseñarlo, que eso es lo que nos va a dar mayor enseñanza. Siempre tuve la curiosidad, evidentemente, sobre todo la curiosidad para enseñar, y finalmente cayó un poco por coincidencia, donde primeramente se abrió un grupo nuevo en la Escuela de Medicina. Al carecer de docentes útiles para esta cátedra, me ofrecieron por un conocido, un compañero de trabajo, y finalmente mi esposa, que me invitó y me hizo favor de invitarme y acercarme a esta universidad, que es la Universidad La Salle Pachuca. Así es como comenzó mi cátedra docente, meramente como una coincidencia, que evidentemente sin buscarla se dio, pero que siempre tuve la curiosidad de realizarla. Muy bien. Una de las preguntas con la que quisiera empezar esta entrevista es ¿cómo concibe hoy en día su papel docente en la enseñanza de hoy y qué papel considera usted que juega el alumno, o sea, su papel y el del alumno? Bueno, definitivamente, a diferencia de la vieja enseñanza, a donde el docente tenía un papel demasiado activo, en donde prácticamente todo el conocimiento era albergado por una sola persona, y este a su vez era transmitido, como en antaño, íntegramente al alumno, y este absorbía lo poco mucho que podía. Evidentemente este papel se ha invertido en la actualidad. Actualmente creo yo que el papel docente es meramente un orientador como una brújula, donde le vamos indicando al alumno qué es lo que debe aprender, para qué lo debe aprender, sobre todo con base a nuestra experiencia como ya personas preparadas, orientándolo y dirigiéndoles el conocimiento útil, mínimo y necesario que recibirá el alumno. El alumno, a su vez, cuando antes era un ente pasivo que únicamente llegaba y absorbía el conocimiento, actualmente tiene que tener un papel demasiado activo, mucho más activo que antes, a donde precisamente él es el que tiene que adquirir el conocimiento, absorberlo, buscarlo, investigarlo, finalmente aplicarlo, y es la mejor manera en que yo considero, por lo menos, que es cuando se dan los mejores resultados en el proceso de enseñanza del conocimiento. Es decir, un papel mucho más activo por parte del alumno y un papel igualmente activo,
pero menos trascendente por parte del docente, sino meramente un orientador. Como comentaba al inicio, dice que imparte la cátedra de cirugía en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo y la de desviación, en una escuela de medicina, claro, y la de desviación de salud del adulto y adulto mayor en una escuela de enfermería, en este caso la de La Salle. ¿Cómo percibe su dominio respecto al contenido de estas materias que usted imparte? Bueno, probablemente esta respuesta, o más bien esta pregunta, habría que hacérsela a mis alumnos. Tal vez no sería yo el mejor indicado para juzgar mi trabajo, mi propio trabajo, pero definitivamente yo soy médico cirujano primero y tengo una especialidad en cirugía general, y evidentemente, aunque suene un poco arrogante de mi parte, yo considero que soy una persona perfectamente entrenada y preparada para enseñar los conceptos que mis alumnos requieren. No estoy enseñando a un nivel posgrado donde probablemente la exigencia sería mayor, pero con mi formación actual considero que definitivamente soy una persona perfectamente capacitada para enseñar la cátedra que doy. Evidentemente cirugía 2, donde vemos todos los procesos de cirugía, el proceso preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, y hablando en cuanto a enfermería, las desviaciones del adulto y adulto mayor 2 que se da en cuarto semestre. Ahí vemos patología gastrointestinal, que es patología del aparato digestivo, que evidentemente es del dominio de la cirugía general. Por lo tanto, aunque no soy yo el mejor indicado para decir esto, pero creo yo que soy una persona capacitada para el dominio de las cátedras que imparto. Quisiera continuar la entrevista con otra pregunta. Antes de llevar el trabajo al aula, ¿planifica sus sesiones de trabajo antes de llevarlas a cabo? Sí, definitivamente. Algo que yo critiqué mucho de mis profesores, que está muy mal, obviamente que se le critique a alguien que te enseñó, también es bueno el ser crítico incluso con tus maestros, porque precisamente eso evita que cometas los mismos errores que ellos cometieron para evidentemente evitar la mala o buena formación que llegué a tener. Ahora, definitivamente sí las planifico, trato de planificarlas. Siempre desde un inicio pienso en qué le será útil al alumno y cuáles serán los conceptos con los que quiero que se quede cada alumno. Además de esto, tuve alguna formación en algún momento, un curso llamado Planeación Didáctica 1, a donde nos hablaban de secuencias didácticas, y obviamente me hizo reflexionar sobre la importancia de planificar las clases. La improvisación definitivamente no es la mejor manera para impartir una clase, y estoy totalmente de acuerdo en que planificarlas nos llevará a un mejor desarrollo de la misma durante las sesiones. Bueno, y así nos ha comentado que tiene en cuenta ese trabajo previo a la sesión, que planifica sus clases, pero ¿qué elementos toma en cuenta a la hora de planificar? Bueno, los elementos que tomo en cuenta, principalmente por mi práctica clínica como cirujano, es evidente que obviamente me baso mucho en la patología que es más común en nuestro país y en nuestro entorno, evidentemente. Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿Cuántos años tuvo de práctica como cirujano? De práctica como cirujano fueron los 4 años de mi especialidad, que dura cirugía general, y desde el 2010 hasta el 2018, cuando cambio a coordinador clínico, estuve ejerciendo, aunque todavía ejerzo la cirugía general, de manera activa en prácticamente todos los turnos durante 7 años. Muy bien, sí, perdón, continúe, por favor. Entonces, hablando de esta práctica, esos 7 años me han permitido darme cuenta, 7 años más los 4, 11 años me permiten darme cuenta cuáles son los conceptos y cuáles son los temas que serán de mayor utilidad para nuestros alumnos. Evidentemente, cualquier libro de texto, sea de cirugía o de gastroenterología, nos traerán conceptos y términos bastante avanzados que muchas veces en nuestro entorno no se ven y que evidentemente nos serán útiles profundizar tanto, porque obviamente no serán unos temas que dominemos o que necesitemos dominar. Me gusta enfocarme en los temas en los que definitivamente nos serán de utilidad para dominarnos y brindar un conocimiento útil y práctico. Valoro, por ejemplo, el número de alumnos. Definitivamente, cuando presento casos clínicos y me interesa que los discutan y que los analicen uno a uno, tal vez planeo los casos clínicos basándome en este número. El uso de TICs, por ejemplo, no soy una persona
que domine demasiado y que por mi cátedra, por lo menos expositiva, a donde sea tan necesario. Sí valoro características de la materia definitivamente, y en cuanto a mi práctica de cirugía en la Universidad Autónoma, en donde tenemos que apoyarnos mucho de talleres, ahí podemos aplicar mucho mejor y poder valorar las habilidades de cada uno de nuestros alumnos. Bueno, entonces sí podemos decir que busca mucho la utilidad y la funcionalidad de lo que el alumno va a aprender precisamente para eso, ¿no? Para que lo pueda poner en práctica. Definitivamente, claro. Creo que sería muy inútil enseñar a nuestros alumnos conocimientos meramente por cultura general o meramente por aumentar su acervo cultural. Creo yo que en una carrera como medicina y en una carrera como enfermería, los conocimientos tienen que ser útiles, aplicables y prácticos. No creo ni considero que con todo el conocimiento que se deba adquirir actualmente podamos perder el tiempo, si cabe la expresión, perder el tiempo aprendiendo conocimientos que no se nos serán de utilidad en el futuro. ¿Podría especificarnos, por favor, cuántos alumnos tiene en una asignatura y en otra? En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tengo un solo grupo, que es el grupo 6 del quinto semestre, y generalmente cada semestre suelo tener entre 30 y 35 alumnos. En esta ocasión ahora cuento con 16 alumnos, pero normalmente ronda entre los 30 y 35. En la Universidad de La Salle Pachuca evidentemente este número disminuye, pero estamos en promedio entre los 5 y 10 alumnos por semestre más o menos. Nos ha hablado de elementos como por ejemplo el número de alumnos, que no hace mucho uso de las TICs, pero por ejemplo me interesa saber si contempla a los alumnos, cómo aprende cada alumno, si contempla características individuales y así por ejemplo se tiene en cuenta como seres integrales, como personas, por ejemplo, si eso lo contempla usted a la hora de dar su clase. Si trato de modificar mi manera de dar clase dependiendo al individuo como tal, definitivamente no lo hago y no creo que lo pudiera hacer en algún momento. Le repito, mi cátedra o mi clase de cirugía 2 son 4 horas los viernes, ese es el único tiempo que a mí me determinan. 35 alumnos, tratar de modificar, explicar, tratar de ser flexible de la manera que aprende cada uno, lo veo muy poco práctico. Definitivamente creo yo que en este caso el alumno tiene que ser mucho más activo, ellos tienen que saber la manera en que aprenden, la manera en que pueden adquirir este conocimiento, y considero yo que esas nuevas ideas, no sé qué tan nuevas sean honestamente, a lo mejor hablo desde la ignorancia, pero yo considero que esas ideas de tratar de ser flexible y enseñar al alumno dependiendo cómo aprenda es muy poco práctico, habría una pérdida de tiempo, sería muy difícil con la cantidad de conocimiento y con el tamaño de que ha avanzado los conocimientos actuales en medicina y en enfermería, tratar de abocarnos a cada uno de ellos y dirigir el conocimiento basándonos en la personalidad de cada uno. Se me hace muy poco práctico. Bueno, ya nos ha comentado un poco que planifica, qué elementos tiene en cuenta para la planificación, y ya una vez que empezamos el trabajo en el aula, generalmente una sesión de clases tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Vamos a empezar con su inicio. ¿Cómo suele iniciar usted una sesión de clases? Pues generalmente esto siempre lo llevo a cabo con la planeación que hago al inicio del semestre de cada tema, y obviamente esto lo puedo ir modificando durante el semestre dependiendo la manera en que se vaya llevando cada tema. Definitivamente siempre inicio con el objetivo, me gusta siempre hacer hincapié cuál es el objetivo de la clase, hacérselo ver a cada uno de mis alumnos para que con base a este objetivo ellos puedan enfocarse en qué es lo que queremos conseguir en cada clase. La mayoría de las clases de antaño que nos dieron a nosotros, llegaba el profesor o los compañeros exponían, daban el tema, pero la mayoría de nosotros ni siquiera entendíamos cuál era el objetivo de esta clase, y a lo mejor ni siquiera entendíamos la parte práctica o la utilidad práctica de este tema. Me gusta siempre hacer hincapié en ese objetivo, hacer el desarrollo obviamente, y finalmente el cierre, dejar una conclusión. Incluso
me gusta mucho decirle a mis alumnos, esto sería una buena pregunta de examen, no porque me guste soplarle las preguntas, sino porque de alguna manera ellos entienden que cuando hago este comentario de sería una buena pregunta de examen, les estoy haciendo hincapié que es algo que necesito que aprendan, dominen y que se les quede como un conocimiento útil, siempre pensando en eso, en la utilidad de los conocimientos. Bueno, yo sé, porque somos compañeros de trabajo, que las asignaturas que usted imparte son seriadas. Da 1 y 2, ¿no? La parte 1 y 2, por ejemplo, en la Salle, que es donde compartimos el centro de trabajo. Tiene en cuenta que va a haber conocimientos que el alumno ya tiene que tener, parte de esos conocimientos. Claro, no, obviamente tengo que partir de esos conocimientos, que yo creo que le habrá pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado, que siempre que preguntamos al alumno que si este conocimiento ya lo conocen, ellos siempre van a decir que no. Obviamente siempre culparán al profesor anterior y dirán que no se les ha enseñado ese conocimiento. Obviamente si nos basamos en el temario del semestre anterior nos daremos cuenta que sí, pero definitivamente si ellos me dicen que no lo dominan, se puede retomar o se puede buscar una táctica en donde se puedan retomar estos conceptos para basarnos de allí y no seguir aumentando el desconocimiento al respecto. Bueno, no les van a poder engañar porque fue el que impartió la clase anterior, ¿no? O sea, que sí, ahí no se puede engañar. Tampoco se me pueden echar la culpa porque yo doy el tercer semestre, claro. Bueno, muy bien. Otra cosa, y bueno, a lo mejor esta pregunta está un poco sesgada, pero yo sé cómo trabaja, y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de su trabajo es que siempre les exige a los alumnos que tienen que venir estudiados. Claro, es algo que yo creo que es algo muy obvio. Yo siempre les digo a mis alumnos que el ojo no ve lo que la mente no sabe, y la mente no sabe lo que jamás ha leído. De nada sirve que sus compañeros o en este caso el profesor venga con los conocimientos adecuados a impartir una clase magistral si los alumnos no vienen estudiados. Los conceptos les sonarán a nada, a chino probablemente. Todos los alumnos tienen que venir estudiados siempre, haber demostrado y cumplido con ese requisito mínimo indispensable de haber leído el tema, y evidentemente los conceptos se entenderán perfectamente tomando como base esta lectura previa. Entonces, siguiendo con lo que nos ha comentado de ese inicio, en el desarrollo, antes ha comentado que me ha llamado la atención que la Universidad Autónoma, en la clase de cirugía, dice que llevan a cabo talleres. ¿Nos puede explicar un poquito cómo se trata ese taller? Y bueno, ¿qué diferencias observa o cómo lo lleva a cabo en la Salle? Porque la Salle no ha comentado que sean esos talleres, quizás porque las materias sean distintas, el contenido. Claro, por un lado la Universidad La Salle Pachuca, mi clase es meramente teórica y expositiva. Ahorita podría profundizar más al respecto. En cuanto a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mi clase se llama Cirugía 2 y como su nombre lo dice, es una clase muy teórica, pero que requiere conocimientos muy prácticos y habilidades que haya que desarrollar. Normalmente esta materia se divide en un bloque teórico que consta aproximadamente de unos 2 meses, de donde vemos todo ese conocimiento teórico y esos antecedentes teóricos que van a ser necesarios para llevar a la práctica para el siguiente bloque, que son los siguientes 2 meses. En estos talleres hacemos una simulación de todas las actividades que se llevan a cabo en un quirófano, desde cómo vestirse, cómo comportarse, cómo conducirse, cómo entrar, lavado, cirugía, siempre en un entorno controlado y en un ambiente más o menos similar, casi idéntico a un quirófano. En eso consisten nuestros talleres, en donde podemos desarrollar habilidades, valorar conocimientos teóricos y evidentemente las actitudes de nuestros alumnos. Entonces, bueno, por lo que entiendo es un trabajo muy colaborativo. El grupo se divide a su vez en pequeños equipos. Claro, normalmente nuestros equipos los dividimos en 5 cada uno de estos con funciones muy específicas y que evidentemente tendrán que realizarlas cabalmente cada uno de ellos para que el equipo trabaje al unísono. Si uno de ellos falla, evidentemente el equipo falla totalmente. Retomo la idea que ha comentado, que también requiere de conocimientos actitudinales, es decir, que es un procedimiento complejo porque es teoría, práctica y actitud. En ese sentido, ¿cómo se percibe usted? ¿Cuál cree que es el papel que juega a la hora de que el alumno aprenda actitudes?
Pues yo creo que siempre tratando de ser un ejemplo, sabemos que el conocimiento práctico en el caso de la cirugía va a depender mucho de lo que los alumnos vean, y desafortunadamente los alumnos van a adquirir mucho de nuestras buenas o malas actitudes. Extrañamente adquieren casi siempre las malas, casi nunca las buenas. Las malas siempre es más fácil adquirirlas, pero obviamente está en nosotros adquirir esas buenas costumbres. El quirófano es un lugar estresante para todos, y para el que no le guste la cirugía va a ser mucho más estresante. Lo primero que les digo a mis alumnos en el primer taller, en la primera clase que vamos a entrar, lo primero que les digo siempre es que al quirófano hay que entrar a divertirse. Divertirse con la intención de relajarse, no relajarse en el mal sentido de hacer lo que uno quiere en el quirófano, porque habrá que comportarse adecuadamente. Se los digo siempre con la intención de que se relajen, respiren, porque creo yo que el mantener la cabeza fría, relajada, nos va a hacer que el desempeño en un quirófano siempre sea muchísimo mejor que cuando estamos estresados. Entonces a mí me gusta que mis alumnos tomen esa actitud, que me vean a mí relajado, que me vean sonriente, que me vean de alguna manera frío, que no vean que me estreso, porque obviamente esas actitudes ellos las van a terminar heredando, y a mí me gustaría que mis alumnos hereden lo mejor que puedan heredar de mí. Muy bien. Comentaba que, bueno, ve esa diferencia, ¿no? Por la clase de contenidos de una materia y otra. En La Salle he dicho que es una clase más teórica, en que son pues, conocimientos teóricos y que son clases expositivas. ¿Nos podría explicar un poquito cómo es una clase regular en La Salle, o qué es lo que más hace allí? Pues normalmente yo en La Salle estoy 3 días a la semana, son clases de 2 horas durante 3 veces a la semana, son 6 horas a la semana, son meramente teóricos los conocimientos. Alguna vez agrego un taller de suturas, por ejemplo, o algo que yo considere que será de utilidad para sus prácticas hospitalarias, pero generalmente son clases teóricas. Las clases normalmente a mí me interesa que las den ellos. Uno, no por facilitarme el trabajo a mí, porque yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que he dado clases que cuando el alumno se confía y ve que su profesor llega y da la clase, ellos entienden los conocimientos y parece que los absorben. Desafortunadamente, cuando hacemos los exámenes o cuando los evaluamos en tiempos ulteriores, nos damos cuenta que el conocimiento no ha sido adquirido, porque lo han absorbido bien o lo han asimilado bien, pero no han podido aplicarlo. Se ve la diferencia cuando nosotros valoramos o exigimos que ellos busquen la información, investiguen, lo plasmen en una diapositiva y finalmente lo expongan y traten de explicarlo a sus compañeros. El conocimiento considero que es mucho más seguro en ellos. Obviamente yo estoy interviniendo durante toda la clase, ya sea haciéndole ver los errores o haciendo énfasis en los aciertos, y sobre todo lo que siempre he dicho, que se escucha muy repetitivo, pero haciendo énfasis siempre y haciendo hincapié en esos conocimientos que serán útiles para la práctica cotidiana. Comenta que usted siempre interviene, ¿no? Que no es que deje al grupo de lado, siempre está ahí presente, ¿no? Investiga lo que quieras, aprende como quieras, no es así. Y una pregunta que yo quisiera plantearle es, antes ha dicho que les dice lo que está bien, lo que está mal, que les corrige, les retroalimenta. ¿Cómo es esa retroalimentación? Pues la retroalimentación normalmente a mí me gusta hacerla durante el aula, y en el momento que yo detecto una falla, me gusta hacer la crítica en ese momento, una crítica constructiva y siempre tratando de que el alumno mejore esas deficiencias, no haciendo una crítica a donde trate de evidenciar ni mucho menos humillar al alumno, sino que precisamente se dé cuenta de sus deficiencias para que las evite en las siguientes ponencias. Durante un curso en la Autónoma que llevé hace como medio año, quise retomarlo y aplicarlo en la Universidad de La Salle. Algo que me llamó la atención que fue el hacer esta retroalimentación mediante una coevaluación y una autoevaluación. Utilizo rúbricas normalmente para calificar las ponencias, en donde vamos a valorar obviamente el orden, la calidad, el tipo de exposición, valoramos incluso el lenguaje corporal, la dicción, y esa misma coevaluación es la misma que yo hago como heteroevaluación e incluso una rúbrica para autoevaluación.
me gusta que ellos se den cuenta cómo los evalúo yo, que puedo parecer un poco más exigente, cómo se evalúan ellos mismos y cómo los evalúan los compañeros, que obviamente esta coevaluación puede estar un poco sesgada precisamente por la empatía que puedan o no tener con sus compañeros, pero que le doy poco valor precisamente para evitar estos sesgos, pero que evidentemente al alumno le ayuda. Claro, o sea, sí, bueno, tiene en cuenta ese elemento de que tal vez pues puede estar un poco manipulada, pero está presente, ¿no? Y digamos que se invita a la reflexión por parte del alumno. Claro, esta retroalimentación, tanto auto, co y heteroevaluación, siempre son con la intención no de molestar, sino todo lo contrario, que el alumno se dé cuenta sus fallos y los limite y obviamente los corrija para las siguientes sesiones. Bueno, como comentaba antes, pues laboramos en el mismo centro y sé que como docente se nos somete a un proceso de evaluación por parte de los alumnos. Yo quisiera saber si tiene en cuenta las observaciones que los alumnos le hacen para mejorar su práctica docente. Sí, claro, siempre las tomaré en cuenta, de hecho me agrada. Creo yo que alguien que no esté dispuesto a aceptar las críticas demuestra la necedad y evidentemente no es una persona que esté preparada para dar clases. Un docente siempre va a ser criticado, muchas veces mal criticado y a veces con mucha justificación. Una persona que no esté dispuesta a aceptar esas críticas obviamente no es una persona que esté abierta y evidentemente no va a mejorar. A mí me quedó muy grabado hace como 2 años en donde prácticamente todas las calificaciones eran buenas y me decían que lo hacía bien y evidentemente yo no hice nada por mejorar en ese tiempo hasta que hubo un semestre en donde llegó una observación en donde me dijeron que mis clases eran bastante aburridas y muy teóricas. No las he hecho divertidas ni tampoco me he puesto a contar chistes, pero creo yo que las he intentado hacer mucho más dinámicas, tratando de hablar sobre casos clínicos, ya no hacerlas tan expositivas y tratando de modificarlas. Yo encantado de que me hagan más observaciones y si este semestre me hacen más observaciones, creo yo que las tomaré en cuenta siempre. Creo que ha tomado un elemento importante porque a veces nos dice que el alumno esté entretenido, que tenga una educación que disfrute, pero eso no es de hacer de stand-upero. Claro, no, yo creo que entretener al alumno con la intención de que aprenda, claro, no con la intención de que se divierta. Habrá que hacer esta diferenciación que creo yo que actualmente se ha equivocado bastante, se ha desviado el verdadero sentido de entretener al alumno. Exactamente. Sí. Para continuar, por ejemplo, me gustaría saber si contempla otros escenarios además del aula en su práctica docente. No, en la Universidad La Salle Pachuca, pues mi escenario siempre va a ser el aula. Obviamente no hay necesidad de trasladarse ni moverse. Y en la Universidad Autónoma del Estado, pues los 2 escenarios únicamente es el aula cuando estamos en el bloque teórico y la quinta etapa le llamamos nosotros, que es los quirófanos simulados. En realidad no necesitamos no trasladarnos a ningún otro escenario. Bueno, y para ir terminando ya, doctor, se lo prometo, ya quedan menos preguntas, me gustaría saber si el trabajo colaborativo con otros académicos, por ejemplo, como el que se va a cabo en academias, le ha servido para esta práctica docente. Pues le mentiría y en este caso sí debería ser honesto. Acudo muy poco a las sesiones de academia, tanto en la Universidad Autónoma del Estado como en la Universidad La Salle Pachuca. En realidad, hasta antes de este puesto de coordinador clínico que me desempeño durante el fin de semana, siempre estuve o en el turno matutino o en el turno vespertino y mi práctica quirúrgica hospitalaria me impedía acudir a estas sesiones. Probablemente no es una excusa, o más bien parece una excusa, pero me costaba muchísimo trabajo adaptarme al trabajo colaborativo, así es que no es que lo descarte y no lo considero que sea algo malo, creo yo que nos puede enriquecer bastante y todas las observaciones y las opiniones de gente preparada y todos nuestros colaboradores. O pares, ¿no? Es decir, que damos la misma clase. Claro, definitivamente nos puede ayudar y creo yo que nos enriquece. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de comprobarlo, pero creo yo que definitivamente podría ayudar, pero personalmente no sabría explicarle.
Bueno, y ya para terminar y para ya despedir esta entrevista, me gustaría saber que si considera usted que después de todos estos años de trabajo docente, esta práctica ha cambiado y si ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? ¿Si ha sido para mejor, para peor o cuál es su perspectiva o su balance? Definitivamente ha cambiado. Después de 7 años, en realidad creo yo que sería retroceder o avanzar muy poco si pienso que doy clases como lo daba hace 7 años. Que es más, me daría vergüenza decir que las sigo dando igual. Yo creo que no he aprendido nada después de tantos cursos intersemestrales. Después de tantos cursos y 7 años de práctica, siga dando mis clases igual. Obviamente no es así. Yo considero que ha cambiado bastante, mucho. Creo yo que ha cambiado para mejor, porque mientras más pasan los años, puedo enfocarme en lo que mejor me interesa y, aunque se escuche mal, y espero que esto no lo sepan los alumnos, se me permite experimentar un poco. Yo me doy cuenta que tal vez en el primer semestre de hace 7 años di algunas técnicas o algunas tácticas de estudio que probablemente no funcionaron. Al siguiente semestre las evité y probablemente implanté otras que se me hicieron mejores, pero probablemente tampoco funcionaron. Llegó el momento que después de 2 o 3 años probablemente encontré algo mucho más estable que me permitía obtener mejores resultados, en el que los alumnos yo veía que se entusiasmaban mejor, que probablemente adquirían los conocimientos mucho mejor y que probablemente los resultados se obtenían mejor, y obviamente me enfoqué precisamente en continuar sobre la misma línea. Obviamente, como a mí me educaron hace años, es muy distinto a cómo se educa ahora. A mí me educaron hace pues unos 15 o 20 años y en 20 años se nota un montón la diferencia. Mientras en mi tiempo el profesor venía y nos descargaba lo poco, mucho que sabía, a veces ni siquiera con una planeación adecuada. A nosotros se nos exige tener una planeación y un objetivo bien centrado sobre nuestra materia. Considero que la educación actualmente ha avanzado un montón en este sentido y que nos ha hecho avanzar muchísimo a nosotros. El ser un docente joven nos permite probablemente tener mayor empatía para con nuestros alumnos. Creo yo que hace 7 años era mucho más estricto, igual de exigente. Ahora creo yo que puedo ser mucho más flexible, puedo ser mucho más comprensivo, pero creo yo que el nivel de exigencia jamás ha disminuido. Y probablemente sí creo yo que el nivel de estrés sí ha disminuido en mi clase, pero probablemente ha aumentado el aprovechamiento de mis temas, que al final el objetivo de una clase es precisamente que aprenda el alumno, no que se estrese y se preocupe, que disfrute y que al final estos conocimientos los pueda aplicar de una manera útil por el bien de sus pacientes, que al final serán los que ganarán con todo este conocimiento. ¿Considera usted que al principio, cuando empezaba a dar clases, le influía mucho cómo la habían educado a usted? Claro, porque todos nosotros aprendemos con base a la experiencia. Incluso usaba las mismas palabras que usaron conmigo, los mismos regaños, el mismo estilo de cátedra, que afortunadamente he logrado despegarme bastante de ella. Creo yo que ahora tengo un estilo propio, tengo palabras propias y soy mucho más original que hace 7 años. Sí. Comentaba que han cambiado cosas en su clase. Una de ellas es que sigue habiendo exigencia, pero que la manera de exigirla es distinta. ¿Nos podría poner algún otro ejemplo de las innovaciones o cambios que ha ido metiendo en la práctica a lo largo del tiempo? Por ejemplo, hubo un tiempo en el que me gustaba pedirles artículos en inglés y sobre el tema, y además del tema, evidentemente. Entonces solía mandárselos 2 o 3 días antes con la intención de estresarlos más y someterlos a un grado de estrés mucho más estricto. Después me di cuenta que no les servía de nada, porque probablemente no aprendían nada y probablemente simplemente leían sin aprender, sin comprender, y únicamente cumplían con la tarea, que el objetivo era cumplir con la tarea. Y además iban desvelados, estresados y sin conocimiento. Actualmente obvié esos artículos que no considero que sirvieran para nada y prefiero innovar aplicando casos clínicos. ¿En español?
en español definitivamente. Ahora, por ejemplo, si el tema es muy práctico, incluso no tengo una clase preparada expositiva, no tengo un tema preparado expositivo, pero si el alumno va leído y estudiado sobre el tema, me gusta ponerle un caso clínico. Lo resolvemos, lo discutimos, lo digerimos, lo analizamos y finalmente creo yo que el conocimiento es mucho más duradero, mucho más, se va a quedar mucho más patente en el alumno que el artículo que utilizaba en aquel entonces, que no servía para nada más que para estresarlos. Pues ahora sí ya hemos terminado, le agradezco personalmente el tiempo que me ha dedicado, sé que tiene muchas actividades y bueno, pues le agradezco profundamente que me haya ayudado en esta tarea de la maestría. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted.